Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, público en general. Mi comparecencia es un poco justificativa. Queríamos utilizar un turno de comparecencias también de la plataforma PRO para explicar por qué hemos presentado esta iniciativa legislativa popular, quiénes somos, cómo nos ha ido durante toda esta campaña y también quería referirme un poco a todas las comparecencias que han habido estos días. Yo, de hecho, pensaba que iba a ser el último compareciente y quería incluso englobarlas todas, pero no será así, me quedarán 5, que ya tendremos que volver a reflexionar sobre ellas. Entonces quiero responder a muchas cosas que si bien se han respondido de alguna manera, también creo que han faltado a otro tipo de enfoques y otro tipo de respuestas. Primero, que se ha dicho, que se ha puesto bastante en duda si los animales tienen o no derechos. Reconocidos, está claro que no, pero antes de 1850 los seres humanos también tenían derechos y tampoco les estaban reconocidos. O sea, eso no quiere decir que no sean sujeto de los mismos, ¿no? Por otra parte, cuando hablamos de derechos de los animales, normalmente nos hacemos la pregunta equivocada, la pregunta incorrecta. Yo aquí me gusta trabajar bastante con comparaciones cuando hablo. Entonces es como si mañana alguien nos pide que vayamos a comprarle zapatillas, ¿no? ¿Cuál es la pregunta correcta? La pregunta correcta es ¿qué número de zapatillas llevas? ¿Qué color vas a querer? Esas son preguntas correctas, pero no si eres rubio, si tienes las orejas más grandes, si tienes los ojos azules. No son preguntas correctas. Cuando hablamos de derechos de los animales no tenemos que pensar si razonan o hablan. Tenemos que pensar si sufren o distinguen el dolor del placer y si interpretan el dolor como sufrimiento. Ahí está el punto más importante cuando hablamos de este tema y este punto no había sido tenido en cuenta. Luego, me apena que no esté Albert Rivera, porque ayer dijo una cosa de que los animales no tienen derechos subjetivos. En Cataluña sí. La eutanasia de perros y gatos está prohibida, independientemente de que ese perro y gato no pertenezca a nadie. Quiere decir que tiene derecho a la vida, de su propia vida. Por lo cual, ya hay 2 animales no humanos, animales diferentes a los humanos, que tienen un derecho a su propia vida en esta comunidad autónoma. Por otra parte, en los espectáculos también hay un conjunto de animales que tienen derecho a no morir o que su muerte no forme parte de un espectáculo. Y aquí un poco entramos a lo que es la ILP. Cuando nosotros comenzamos esta ILP nos planteamos de que por qué el toro no era un animal. Hubo 180.000 personas que han firmado esta ILP y son 180.000 personas que piensan de que el toro es un animal, tan fácil como eso. Y son 180.000 personas que quieren y creen de que sus parlamentarios, sus diputados, piensen exactamente lo mismo. Piensen que el toro es un animal y que tiene que tener los mismos derechos que el resto de animales en nuestra comunidad autónoma. Se habló también de coherencia. Es complicado hablar de coherencia cuando se habla de sociedad. La coherencia, sí o no, más o menos coherente algo, es una cuestión de grado, no de tipo. No existe la coherencia absoluta en términos individuales, ni la incoherencia absoluta tampoco. Pero en términos sociales, las sociedades no pueden ser tildadas de coherentes o incoherentes simplemente porque las sociedades no razonan, las sociedades o evolucionan o no evolucionan. Pero no pueden ser tildadas de coherentes o incoherentes. No podemos decir de que la sociedad catalana es incoherente porque esté pidiendo la supresión de las corridas de toros y no esté pidiendo la supresión de otros espectáculos, como se han mencionado, que son los correbous, que ya voy a entrar directamente al tema porque creo que era la gran pregunta de todos estos días. Aquí lo que queremos plantear, y un poco también Albert lo preguntaba antes al profesor Bilbey, es el hecho del todo o nada, ¿no? Aquello de decir, verdaderamente bajo esta línea lógica tendríamos que haber avanzado bastante más, no plantearnos solamente las corridas de toros, sino plantearnos otros temas. Lo que pasa es que en ese sentido es muy complicado trabajar legislativamente en ese sentido también, y eso tenemos que ser pragmáticos. O sea, yo creo que la respuesta es una respuesta pragmática, en definitiva. Decimos, ¿por qué entonces hemos prohibido las peleas de perro mientras sigue existiendo la caza? O sea, yo creo que habéis estado de acuerdo todos cuando se prohibió la pelea de perros, cuando se prohibió la pelea de gallos, pero la caza seguía existiendo, ¿no? La pesca seguía existiendo, por lo cual, con la misma regla de 3 no tendríamos que haber apoyado esta prohibición. Pero por otra parte, permitirme ser aún todavía más pragmático y más realista, que creo que fue, desde los argumentos taurinos, fue lo que más faltó, el pragmatismo y el realismo. Porque las
asociaciones, los movimientos sociales, tenemos puntos en común con la sociedad y otros puntos que no lo son, no solamente los animalistas. Vamos a poner un ejemplo, claro, los ecologistas, por ejemplo, han logrado que se legisle en materia de reciclaje, han logrado que se legisle en materia de contaminación de las aguas, de contaminación del aire, pero sin embargo no han logrado cerrar las nucleares, no han logrado evitar los transgénicos todavía, y sin embargo no se puede decir que la sociedad sea hipócrita y que la sociedad sea incoherente porque apoye algunas de las reivindicaciones de los ecologistas. Todos los movimientos sociales tenemos un nivel de reivindicaciones que no son aceptados por el conjunto de la sociedad y otros que sí. Y hemos tirado adelante esta ILP porque hemos creído, y yo creo que hemos creído en este sentido sabiamente, de que la sociedad nos apoya en dejar de considerar que el toro no es un animal. Yo creo que la sociedad nos ha apoyado en esto, como nos ha apoyado en la eutanasia cero, con el esfuerzo que eso implica e implicará, como nos ha apoyado en otras cuestiones que han tenido que ver con los derechos de los animales, y por eso cuando nosotros conseguimos ese apoyo social es cuando pretendemos legislar. Nosotros no pretendemos legislarlo todo. Las asociaciones animalistas tenemos un montón de reivindicaciones y un montón de recursos. La ILP es la primera vez que utilizamos una ILP. Pero hemos considerado que había que utilizarla con respeto. Y es aquí cuando entro al tema de los correbous. Fue un tema que se preguntó y se superpreguntó de por qué no se incluyeron. La primera respuesta que tengo a esto no es por qué no se incluyeron, la pregunta es por qué sí se deberían haber incluido. ¿Qué diferencia hay entre los correbous y los circos con animales? ¿Que el elemento en común es un toro? Vale, ¿qué diferencia hay entonces entre los correbous y la ganadería intensiva o extensiva? ¿Que es un tema de espectáculo? Vuelvo al circo, voy al zoo. Verdaderamente, nosotros hemos creído, y sinceramente os lo digo, este debate de correbous sí o no lo tuvimos en la comisión promotora desde el principio. ¿Sí? ¿Qué hacemos con los correbous? Luego nos dimos cuenta que hubiera sido una falta de respeto incluir los correbous porque hubiera sido aprovechar el rechazo que se tiene en esta comunidad autónoma a las corridas de toros para colar los correbous detrás. Sí, a mí no me causa ninguna gracia. Verdaderamente creo, no, porque habéis pedido respuestas a este tema durante toda la comparecencia y ahora que se ríen. Me parece verdaderamente curioso. En cualquier caso... No, señora presidenta.